Estudiantes de primero medio, les saludo cordialmente en nombre de sus profesores Natalie Jara, Fidel Alarcón y quien habla Pedro Aguilar. Vamos a presentar un video que explica las ejercitación de comprensión lectora en el contexto de la unidad cero que estamos desarrollando. El objetivo es aplicar estrategias de lectura para el análisis de textos. Están allí a la vista de ustedes los correos de cada uno de sus docentes. En el caso de Natalie Jara es natalie.jara@colegiomontessori.cl, pedro.aguilar@colegiomontessori.cl y fidel.alarcón@colegiomontessori.cl. Me voy a acompañar entonces de esta presentación. Debo excusarme primero porque la visión de los textos y de las preguntas están tomadas de una copia escaneada de una de las guías. Quizás no se logra ver del todo bien, pero como cada uno de ustedes tiene una copia de la guía, puede apoyarse en ese documento para poder visualizar de mejor manera cada uno de los textos y las preguntas. Voy a ir leyendo los textos y haciendo los análisis de cada una de los ítems que se presentan. El texto número 12 nos ofrece dos preguntas. Vamos al texto primero. Dice: por la estructura entendemos que es un texto de carácter biográfico que nos entrega referencias sobre el escritor chileno Vicente Huidobro. Aparecen en paréntesis algunas fechas que seguramente son datos claves referidos a obras literarias de este autor. Dice: Vicente Huidobro, Chile, 1983-1948, uno de los más grandes poetas de Latinoamérica. Se le considera el padre del creacionismo y, junto a Neruda y a Vallejo, un impulsor de las vanguardias poéticas de principios del siglo XX. Entenderemos entonces que, bueno, a Neruda lo conocemos, poeta chileno, premio Nobel, y Vallejo entenderemos que está en el mismo orden, seguramente también se trata de un escritor. Sus obras más importantes son El espejo de agua, 1916, Horizon Carré, 1917, Ecuatorial, 1918, Poemas Árticos, 1918, Mío Cid Campeador, 1929, Altazor o El viaje en paracaídas, 1931 y Obras completas del año 1964. La pregunta 293 que se ofrece, entendamos que este es un extracto de una serie de ejercicios, por lo tanto parten en esta numeración. Dice: en el texto se expresa que, cuando señala una pregunta de lo que expresa un texto, debemos principalmente hacer referencia a información explícita. Y en este caso la alternativa correcta es la letra C. Dice: a Vicente Huidobro se le considera el padre del creacionismo, situación que podemos nosotros apreciar en la primera zona del texto. Ahí está, después de la primera oración, el enunciado dice literalmente entonces esto, que seguramente ustedes lo tuvieron correcto. Todas las demás alternativas ofrecen distractores o algún elemento que no es parte de la información que aquí se aporta. Pregunta 294 dice: marque la alternativa falsa según lo leído. De las alternativas que aquí aparecen, voy a leer algunas donde obviamente tenemos en todas ellas información verdadera, excepto en una. Bien, dice: Neruda, Vallejo y Huidobro son considerados impulsores de las vanguardias poéticas. Es un enunciado que aparece aquí. Dice: se le considera el padre del creacionismo, está hablando de Vicente Huidobro, y junto a Neruda y a Vallejo, un impulsor de las vanguardias. Por lo tanto, la respuesta A es verdadera en el texto, y aquí estamos buscando la alternativa falsa. De todas de las alternativas, la única que es falsa es la letra D. Horizon Carré es la única obra narrativa de Huidobro.
No hay información en el texto que nos pueda hacer siquiera suponer que se trata de la única obra narrativa de Huidobro. Bien, avanzo. El siguiente texto, el texto 13, señala: los expertos están de acuerdo que para que un programa de pérdida de peso tenga éxito, no solo debe ayudarle a perder peso, sino también a mantener la pérdida con el tiempo. Con su propio equipo personal de expertos, dice, el programa VIP combina una manera clínicamente comprobada para reducir el hambre. El programa consta de 3 partes. A. Equipo de expertos. Profesionales con experiencia en el área de la pérdida de peso, tales como médicos, nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas, trabajarán con usted y diseñarán un programa para ayudarle a alcanzar y mantener su meta de pérdida de peso. Aquí es importante ir detectando algunas pistas que nos ofrece el texto. Por ejemplo, usa la segunda persona a partir de esta primera, la descripción de una de las partes del programa. Usa la segunda persona, por tanto podemos entender nosotros, si nos vamos a las funciones del lenguaje, la función apelativa del lenguaje, que busca entonces capturar la atención del receptor. Si busca capturar la atención del receptor, espera impactar en él, instalar alguna idea. Por lo tanto, podríamos ir pensando que aquí no solo hay un propósito de informar, sino que también de convencer. B, dice globo intragástrico. El VIP es un globo blando de silicona que se inserta en el estómago y se llena con solución fisiológica estéril. Con el globo tendrá una sensación de saciedad o falta de hambre. El globo se retirará después de 6 meses. Con el VIP puede adoptar más fácilmente a su estilo de vida los cambios que necesita para perder peso. Letra C, educación y capacitación, que es el tercer punto que se describe del programa. Durante las reuniones programadas regularmente con su equipo de expertos, aprenderá los principios que necesita para manejar su peso y fomentar una buena salud a largo plazo. Algunos de estos incluyen nutrición, ejercicios, comportamientos alimentarios y temas psicológicos relacionados con los alimentos. Mientras esté aprendiendo, será motivado por su próximo éxito y convertirá estos principios en hábitos que le servirán durante el resto de la vida. Sigue manteniendo entonces este tono apelativo, como ya lo mencionábamos, que seguramente tiene el propósito de convencer o de generar alguna conducta en el receptor. Según el texto, dice la pregunta 295, ¿es falso que? Vamos viendo algunas de las opciones. Dice: el programa VIP consta de 3 partes. Bueno, eso es verdadero. Lo describe, están en los puntos A, B y C. Por lo tanto, nosotros debemos aquí buscar cuál de ellas es falsa. La C, por ejemplo, dice: el VIP es un globo blando de silicona que se inserta en el estómago. Podemos nosotros entender que es, digamos, eso, y aquí lo describe en una zona del texto también. La alternativa que nos señala una afirmación falsa es: el globo se retirará del estómago del paciente después de 3 meses. El texto literalmente señala que el globo se retirará después de 6 meses, por lo tanto era una pregunta, yo diría que bastante fácil de responder, pues apela a una información explícita. Vamos con la pregunta 296. Dice: en el texto se informa que, aparecen aquí, esta es una pregunta de distinta estructura, aparecen en este caso 3 enunciados donde debemos nosotros hacer el descarte de acuerdo a las alternativas que se nos ofrecen, si es solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 1, 2 y 3. El enunciado 1 dice: el paciente es apoyado por un equipo de expertos. Podemos entender entonces de que
Eso lo informa el texto en uno de sus párrafos. 2. Para insertar el globo en el estómago del paciente, este debe someterse a una cirugía. Nosotros podríamos obviamente inferir que debiera ocurrir aquello, o sea, una intervención quirúrgica para que se inserte un globo de silicona. No obstante, el texto no informa aquello, por lo tanto, no podemos nosotros señalar como que el enunciado 2 es parte de la información que aporta el texto. Ya, hasta ahora es solo uno. La número 3 dice, durante el programa el paciente asume comportamientos para tener un éxito a largo plazo. Es lo que señala en una de sus partes finales respecto del paciente. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 296 es la letra D, 1 y 3. La pregunta 297 dice, según el texto, una de las ventajas del VIP es, y la ventaja que aquí se entrega, en realidad la única que se expresa como ventaja, es que otorga una sensación de saciedad o falta de hambre. Es decir, entrega otras sugerencias dadas como ventaja, pero de las alternativas que aquí se ofrecen, es la única que se explicita en el texto. Bien, por tanto es la letra D. Pregunta 298. Dice, el título más exacto para el texto sería, y aquí debemos entre las alternativas ir haciendo los descartes. Por ejemplo, ventajas y desventajas del BIP digamos, nos aportaría información que no es parte del texto, porque no indaga en las desventajas, no hace referencia a ellas. Por lo tanto, los títulos generalmente nos deben llevar a la información que engloba la generalidad del texto, y en este caso el más apropiado es el programa VIP, alternativa E. Vamos con la pregunta 299. Dice, ¿cuáles de las siguientes ideas no aparecen ni pueden deducirse del texto? Importante entender entonces que no aparecen explícitas ni implícitas. Aparece también esta estructura de tres enunciados, donde debemos seleccionar según las alternativas solo 1, 2, 3, 1 y 2 o 1, 2 y 3. El primer enunciado dice, para poder participar en el programa VIP, usted debe tener al menos 18 años de edad. La verdad que eso no aparece en el texto, y es eso lo que estamos buscando. La pregunta aquí nos señala qué ideas no aparecen. Por lo tanto, la número 1 ya sabemos que no es parte del texto. El enunciado 2 dice, para poder participar en el programa VIP, usted debe tener 10 a 15 kilos más de su peso ideal. No es señalado en el texto, también descartado, por lo tanto aquí 1 y 2. Hasta aquí entonces las alternativas A, B y C quedan fuera, pues estamos entre 1 y 2, que podría ser la D y la E, en el caso de que la alternativa, el enunciado 3, también sea parte de lo que no aparece en el texto. Dice, el globo intragástrico VIP es un globo blando de silicona. Eso se expresa literalmente en el texto, por lo tanto queda descartado. La respuesta correcta entonces de la 299 es la alternativa D. La pregunta 300 dice, el texto leído puede ser catalogado como, y aquí vamos al comentario que habíamos hecho durante la lectura en torno a que se ocupa la función apelativa del lenguaje. Por lo tanto, digamos, el que se acerca más a de las alternativas es el texto publicitario, puesto de que espera seguramente generar en el receptor el interés por tomar este programa. Texto 14. Dice, la realidad ha inspirado muchas obras de ficción.
ya sean relatos, poemas u obras dramáticas. Por ejemplo, la presencia de Napoleón como personaje en Guerra y Paz de León Tolstoy, la descripción de las batallas de la Primera Guerra Mundial en la obra del poeta Guillaume Apollinaire, o hasta en la apropiación que Gabriel García Márquez hace de la figura del libertador americano Simón Bolívar para construir la novela El general en su laberinto. El traspaso de un hecho noticioso a la literatura también ha aparecido en la novela A Sangre Fría del escritor norteamericano Truman Capote, que se inspira en un reportaje periodístico sobre un crimen. Las preguntas que vienen a continuación tienen que ver con vocabulario. Ahora es vocabulario en contexto, por lo tanto no solamente debemos ver la palabra aislada, sino que debemos ver qué información, observar qué información rodea el término. En el caso de relatos, fíjense ustedes que la palabra relatos está acompañada de poemas u obras dramáticas. Si nosotros aplicamos el conocimiento que tenemos sobre los géneros literarios, entendemos que la poesía está vinculada con el género lírico, que las obras dramáticas con el género dramático, y relatos estará asociado entonces a lo que es los textos narrativos, que están dentro del ámbito de las obras de ficción, las obras literarias de ficción. Las obras literarias, en tal situación, relatos aquí se asocia con el término narraciones. Por lo tanto, la alternativa correcta es letra D. La pregunta 302, que habla de construir, buscamos el término y en el contexto que aparece está señalando de que la apropiación que Gabriel García Márquez hace de la figura del libertador americano Simón Bolívar para construir la novela, es decir, hablamos de una obra literaria. En tal caso, el término asociado a construcción, si es para hablar de una obra literaria como una novela, el más adecuado es crear. Por tanto, la alternativa correcta es la letra A. Pregunta 303 habla del término traspaso, el traspaso de un hecho noticioso a la literatura, que es la temática que aborda el texto. En este caso, el traspaso habla de la transferencia, de cómo pasa entonces un hecho de la realidad al ámbito de la ficción. Por tanto, ya lo he señalado entonces en el comentario, el término que más se acerca entonces a el uso que tiene el término en este contexto es letra D, paso, para hablar de entonces transferencia. Bien. Pregunta 304, dice: el título del texto leído podría ser, y bueno, el texto en realidad, desde la primera oración voy a ir de nuevo al texto, dice: la realidad ha inspirado muchas obras de ficción, ya sean relatos, poemas o obras dramáticas. Si solo miramos aquello, nosotros ya podemos entender de que allí hay una idea principal. Recordemos que las ideas principales, cuando están explícitas, suelen ir al inicio o al final del texto, es decir, como primer enunciado que luego se desarrolla o como conclusión que es el resultante de una reflexión a lo largo del texto. Por lo tanto, aquí la primera oración nos aporta como idea explícita la idea principal del texto, y entonces entendemos que la alternativa correcta, que puede ser asociada como título, pues representa el título, es la realidad como inspiradora literaria. Continuamos con la pregunta 305. El párrafo leído podría pertenecer a, y aquí si nosotros miramos el texto, este párrafo, observamos que hay una referencia al pie del texto que dice lengua castellana y comunicación, primero medio. Entonces, en este caso, esa única información ya nos sirve para poder responder esta pregunta. Se trata de un texto de literatura, pertenece a un texto de literatura, no, no principalmente por esa información que nos aporta. Es un texto de estudio que habla sobre literatura.
Pregunta 306 dice: en el texto se expresa que, aquí debemos descartar información que no es parte del texto. Generalmente aquí los distractores intentan confundir, cruzar información, y construir una que aparentemente es posible, pero está fuera de lo que expresa el texto. Prestando atención a aquello, la respuesta correcta es: los poemas y las obras dramáticas son obras de ficción. Y vuelvo a la primera parte. Ya, aquí cuando dice, em, la realidad ha inspirado muchas obras de ficción, ya sean, y aquí va a enunciar cuáles son estas obras de ficción: relatos o narraciones, los poemas y las obras dramáticas. Por lo tanto, en el relato aquí, en el texto, perdón, se expresa que los poemas y las obras dramáticas son obras de ficción, junto a las narraciones. Es lo que señala en la primera oración del párrafo. Pregunta siguiente, apoyada en el texto número 15. Vamos a la lectura. Dice: supongamos que bajo la luz de la luna más bella que podamos imaginar se congregan una científica, un poeta y un pescador. ¿Es la misma luna la que brilla para todos ellos? Sin duda es la misma. Sin embargo, probablemente la luna les sugiere cosas diferentes a cada uno. El pescador pensará cómo estarán las mareas y si podrá salir a pescar, visión práctica. La científica verá la luna en el contexto de la Vía Láctea y las constelaciones, visión teórica o científica. Mientras que el poeta dará una forma lingüística a la visión estética que acaba de tener y buscará el mejor verso y la mejor rima para acercarse a la luna. Viendo esta información, vamos a la pregunta 307. Dice: ¿cuál de las siguientes ideas no aparece en el texto leído? ¿Cuál no aparece? Dice: las diferentes visiones que podemos tener de un objeto no son excluyentes. Esa idea no es parte del texto. Si nosotros miramos todas las demás, sí son parte del texto. Dice: tres personas de diferentes profesiones se congregan bajo la luna. Es lo que expresa el texto. Ya está la científica, el pescador y el poeta. La misma luna brilla para las tres personas. Dice el mismo texto que es la misma luna la que brilla para todos ellos. Sin duda es la misma, ¿ya? Sin embargo, probablemente la luna les sugiere cosas diferentes. O sea, el objeto es el mismo, lo que cambia es la percepción. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. Pregunta 308. Dice: marca la alternativa correcta según lo leído. Aparecen tres enunciados. 1. El pescador tiene una visión práctica de la luna. Sabemos que es lo que menciona. La científica tiene de la luna una visión teórica o científica, sí, lo expresa. Y el poeta tiene una visión estética de la luna, es lo que dice. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa E. Bien. 309 dice: el título para el texto podría ser, veamos las alternativas. Dice: diferentes definiciones de la luna. No es de lo que habla el texto, en realidad no busca una definición de la luna. Si vamos al texto, lo que está hablando más bien de cómo las cosas se perciben de distinta manera. Por lo tanto, la respuesta correcta, la que más se vincula con esta reflexión que hace el autor, es la alternativa D. Bien, diferentes perspectivas de la realidad. La situación de la luna en realidad sirve solamente para situarnos y ejemplificarnos de cómo un mismo objeto ofrece distintas visiones, o construye cada persona distintas visiones respecto de un mismo referente. Bien. Vamos al siguiente texto. Texto 16. Es una carta de María Luisa Bombal al escritor Manuel Peña Muñoz.
Santiago, 24 de agosto 1976. Yayo querido, dice, ¿cuánto me emocionó tu carta de Madrid del mes de mayo pasado? ¿Cuánto? A ver, voy a tener que conectar el cargador. Un segundito. Ahí sí. ¿Cuánto me emocionó? Ya. ¿Cuánto tú no sabes? Ha sido un consuelo espiritual dentro del pesar y tristeza por los que he pasado últimamente. Mi mamá murió el 14 de junio pasado. Se fue en 4 días, pulmonía doble, pero no sufrió y se veía linda y joven, muerta, cuando se la llevaron. También llevaba un semblante de paz muy grande y casi de dulzura. Bueno, Yayo, yo estaba en Santiago y ella me tenía guardada tu carta que tanto aprecio y leo y releo para darme ánimos y sentir una razón de ser. Estoy muy desanimada a ratos y atacada por la gran tentación de Satanás, la melancolía. Por favor, Yayo, pedirme el consentimiento para ocuparte de mi pequeña obra. Sin más que consentimiento te doy las gracias y todo mi entusiasmo por ello. Ojalá no te haya desanimado el no recibir contestación inmediata mía. Mi único anhelo ha sido ser conocida y publicada en nuestra madre patria. Y ahora tú y tu valiosa ayuda, ayudándome a conseguirlo. No puedes haberme dado una alegría y esperanza mayores. Me alegra aún sobremanera lo que me cuentas sobre tus estudios y además el enterarme de que no olvidas tu libro mitológico. Va a ser grande, sobre todo si los personajes no son todos completamente nuestros, si los hay entre ellos algunos universales, tú me entiendes. Te echo de menos. Yayo, escríbeme diciéndome que me perdonas esta tardanza en contestarte y cuéntame de ti tus últimas noticias. Te abraza María Luisa Bombal. Bueno, vamos a ver las preguntas. La autora de la carta puede ser caracterizada de la siguiente manera. En las alternativas se ofrecen distintas descripciones, donde algunas de ellas son verdaderas, pero aparece algún elemento distractor que no es parte de lo que podemos reconocer explícita o implícitamente como una descripción de la autora. Hablamos de María Luisa Bombal. En este caso, la alternativa correcta es la letra B. Fijémonos en cómo otros enunciados incorporan elementos que no podemos inferir. Habla de estudiosa, en realidad ella elogia a su, digamos, a receptora, Yayo, respecto de lo estudioso que es. Me alegra aún de sobremanera, cuando habla en la parte final, entonces, de que de alegra saber que está desarrollando sus estudios y además de enterarme de que no olvida su libro mitológico, etcétera. O sea, no es parte de una cualidad dada, asignable a María Luisa Bombal. Dice la letra B, escritora triste, agradecida. Bueno, las tres condiciones son parte de lo que podemos decir del autor. Escritora, entendemos de que justamente Yayo le va a colaborar para que ella publique en España, por lo tanto sabemos que ella es escritora. Triste usa el término melancólica, que lo podemos asociar con tristeza. Agradecida, bueno, es una carta que, entre otros asuntos, agradece de que haya considerado Yayo el poder ayudarla a publicar en España. Por lo tanto, las tres son características de la autora. La pregunta 311 dice, según el texto, Yayo, y veamos aquí, parecida a la anterior, debemos hacer los descartes porque hay informaciones que no son parte de lo que se dice. Algunas son muy parecidas, o sea, pueden caer. Por ejemplo, si alguien marcó la letra C, dice, está a punto de terminar su obra sobre mitología. Si vamos al texto, dice, me alegra aún sobremanera lo que me cuentas sobre tus estudios y además el enterarme de que no olvidas tu libro mitológico, es decir,
podemos entender que seguramente, por lo que conoce María Luisa Bombal, Yayo habría tenido medio abandonado este proyecto de escribir este libro. Por lo tanto, no podemos nosotros inferir siquiera que está a punto de terminarlo. Por lo tanto, aquí, en la pregunta 311, la alternativa C descartada. La respuesta correcta es la alternativa D. Escribir un libro sobre mitología con personajes mitológicos universales es su proyecto, es el proyecto que está desarrollando Yayo. Pregunta 312 dice: María Luisa Bombal, según el texto, tuvo muy enferma del pulmón a su madre, pero logró salvarla. Bueno, sabemos que murió, por lo tanto, así como esa, otras alternativas se descartan porque no se ajustan a la información que ofrece el texto. La respuesta correcta es la alternativa B. No recibió inmediatamente la carta de su amigo. Recuerden que su madre la tenía guardada. Y si contrastamos con las fechas también podemos ver de que ella la recibe después. Pregunta 311. Dice: según lo leído, ¿es verdadero que? ¿Cuál de estas alternativas? Yayo se ocupa de la obra de su amiga sin antes preguntarle su opinión. No existe ese cruce de comunicación donde hay una pregunta de la opinión anterior. O sea, así entonces tenemos alternativas que no nos aportan, digamos, información verdadera. Mi pequeña obra, dice, es el título de una obra de María Luisa Bombal, descartado también, no se menciona el título de la obra. Ella califica su obra, digamos, o su trabajo literario como mi pequeña obra, eso lo hace en el segundo párrafo, la primera línea del segundo párrafo, pero no es el título de la obra. La alternativa correcta de la pregunta 313 es la letra C. En 1976 la obra de Bombal no era aún conocida en España. Para ello tenemos que mirar la fecha de emisión de la carta, que es el año 1976, ahí aparece entonces al inicio, y con ello entonces podemos nosotros entender que teniendo esta carta data de aquella fecha y, revelándose en ella de que está agradecida porque Yayo recién le va a ayudar a publicar en España, entendemos de que la obra de María Luisa Bombal no era conocida aún en esa época allá. Pregunta 314. Marca la alternativa falsa con respecto a lo leído. Yayo es amigo de María Luisa Bombal. Entendemos que sí. Tienen ese trato, digamos, María Luisa Bombal en la carta, por lo tanto podemos inferir que son amigos. La respuesta correcta aquí, ¿cuál es la falsa en realidad? Dice: la madre de María Luisa murió en Santiago. Situación que no se expresa en el texto. Texto 17. Dice: cuando leemos cualquier noticia estamos accediendo a la interpretación que el periodista hace de los hechos y a la mediación que hacen los equipos editoriales. Esto quiere decir que cada medio, sea escrito u oral, nos entregará su versión de los hechos, haciendo hincapié en los valores morales y culturales y también en los intereses de los distintos grupos humanos que componen la sociedad actual. Pregunta 315. El mensaje anterior lo podemos resumir con la siguiente idea. Veamos aquí. Bueno, una de estas ideas resume lo que se expresa allí. A ver, ¿cuál podría ser? Descartemos algunas. Dice: la verdad es diferente para cada grupo humano. En realidad aquí no está hablando de grupos humanos en general, sino que está refiriéndose de cómo es abordada la información. Por lo tanto, se descarta la alternativa D si es que alguno de ustedes la marcó. Por ejemplo, cuando leemos noticias, leemos mentiras, no es lo que precisamente está señalando el autor, sino que lo que señala más bien es lo que enuncia en la alternativa B. Manipulación de la información por parte de los medios de comunicación. Vamos ahora
al texto 18, el último de esta guía de ejercicios. La sequía acorrala a Santiago. En la ciudad solo se nota en las calles polvorientas que contaminan, eh, pero basta alejarse un poco para palpar en su real magnitud el problema que está viviendo la región metropolitana. La mayoría de las comunas rurales está sintiendo los efectos de la falta de lluvia. El agua de pozos y norias comenzó a bajar o simplemente desapareció. La tierra está reseca y hay zonas como San Pedro donde los agricultores perdieron todo lo que sembraron en mayo. En Tiltil, entre las más afectadas por la falta de agua y pasto, están alrededor de 50 familias de cabreros que ven amenazada la subsistencia de sus rebaños en el sector periférico de la comuna. Según señaló a La Tercera el concejal de Tiltil, Gilberto Tapia, entre el 30 y el 40% de las crías se están muriendo. Entre los animales adultos todavía no hay bajas, señaló, luego del recorrido que hizo ayer por todo el sector donde están los caprinos. Agregó que la mortandad de las crías se debe a que, por falta de agua y alimento, las hembras no tienen leche. Las semillas alcanzaron a brotar con el par de veces que llovió, contó a La Tercera el alcalde de la misma localidad, Florentino Flores. Pero como no hubo más lluvias, se perdió todo. Importante aquí ir reconociendo las comillas cuando es una cita, en este caso de el alcalde de la localidad señalado allí, Florentino Flores. En la provincia de Chacabuco, uno de los primeros en dar públicamente la voz de alarma fue el alcalde de Colina, Manuel Rojas. Es que son varios los poblados y zonas campesinas donde no hay agua para beber. Son lugares, y aquí hay comillas nuevamente, dentro de esta enorme superficie de 985 metros cuadrados. Me da la impresión de que no está bien planteado allí, 985 metros no es una gran extensión. Dice, afirma, donde aún no ha llegado el agua potable. Los pozos están casi secos y disponemos solo de un camión aljibe para abastecerlo, lo que es insuficiente. Las situaciones varían de acuerdo a la situación geográfica dentro de la región, pero lo que está claro es que hasta el momento, según informó a La Tercera el Ceremi de Agricultura, Rolando Núñez, las zonas afectadas son el área norte de Chacabuco, esto es Colina y Tiltil, y la zona de secano de la provincia de Melipilla. Hay sectores como San Pedro y Alhué, donde los agricultores ya hablan de catástrofe. Y no es para menos, todo lo que sembraron en mayo se perdió. Las semillas apenas alcanzaron a brotar y nunca más tuvieron agua para desarrollarse, sea porque las siembras se perdieron, porque los pozos se están secando o porque todavía no se ha iniciado la temporada de riego con canales. Prácticamente todo el cordón agrícola de la ciudad está con problemas. La pregunta aquí, la pregunta 316, dice, ¿qué idea es falsa según la información del texto? Bueno, aquí está bastante fácil porque en realidad habla en la alternativa E, dice que informó al Mercurio. En ningún momento se menciona como fuente del Mercurio, sino que habla de La Tercera, por lo tanto se descarta la letra, o sea, es en este caso como falsa la alternativa E. 317, el cordón agrícola de la ciudad está en problemas porque, y aquí nosotros debemos ir al último párrafo para encontrar la información. ¿Por qué se perdieron? El último párrafo dice porque los pozos se están secando o porque todavía no se ha iniciado la temporada de riego de canales. ¿Ya? Por tanto, aquí la alternativa correcta es la A. Bien. Pregunta 318. Según las características del texto, lo podemos clasificar como, dice, literario. Bueno, sabemos que no es literario, por lo tanto, no es literario porque está, en este caso, tiene un fin claramente informativo. Enuncia hechos descritos
citando fuentes periodísticas como La Tercera, incorpora la versión de autoridades que han estado en el lugar, da cuenta entonces, tiene las características de noticia. Bien, es la letra C. La pregunta 319 dice, según lo leído, ¿es verdadero que? Y aquí nuevamente hay que prestar mucha atención en algunas informaciones que sirven para distraernos. Bien. 1. La zona de secano de Melipilla también se ha visto afectada por la sequía. Eso claramente lo señala el texto. En este caso ustedes se pueden apoyar de destacadores para ir corroborando la información que se denuncia aquí. Dice la número 2, las zonas más afectadas son el área norte de Chacabuco y el área norte de Colina y Tiltil. Ya, eso no lo dice el texto, ¿ya? Porque es el norte de estas zonas, en realidad, allí no es Colina y Tiltil, sino que el norte de estas zonas, no es el norte de estas zonas, sino todo el territorio, ya que está dentro del área de Chacabuco. Bien, no es solo el área norte de Colina y Tiltil, sino que es toda esa región, en el área norte de Chacabuco. La alternativa, o sea, el enunciado T dice los pozos y norias de Tiltil se secaron irremediablemente. Bueno, eso no lo señala el texto, por lo tanto tenemos aquí solo uno, la alternativa A. 320 se dice de Tiltil en el texto. La alternativa correcta en este caso es que es una de las más afectadas por falta de agua y pasto. Lo podemos revisar en el párrafo 2, ustedes pueden indagar en sus guías, está dicho explícitamente. Pregunta 321. Marca la alternativa correcta según la información del texto. Alternativa A dice el alcalde de Colina se llama Florentino Flores. Bueno, eso lo podemos descartar. El alcalde es Manuel Rojas y así otras alternativas que no entregan información correcta. La alternativa correcta en este caso es letra B. En Tiltil hay ganado caprino. Pregunta 322. En el texto el alcalde de Colina nombra un camión aljibe, de lo que podemos interpretar y por lo que señala en el texto, el camión aljibe entonces va a abastecer de agua las zonas, por lo tanto podemos inferir que es un camión estanque que sirve para abastecer de agua las zonas que lo necesitan. 322, la respuesta es la C. Y la última, dice el concejal de Tiltil, Gilberto Tapia, afirmó que, bueno, lo que afirma es la mortandad de las crías se debe a la falta de agua y alimento. Lo demás, por ejemplo, que hizo un recorrido por el sector de donde están los animales adultos, no señala, dice que hizo un recorrido por el sector, pero no de donde están únicamente los animales adultos, no es parte de lo que se informa en el texto. Ni tampoco que fue entrevistado por el diario La Cuarta, sino La Tercera. Por lo tanto, la 323 es la alternativa A. Bueno, esperamos que te haya servido esta revisión. Para finalizar, te solicitamos que hagas una autoevaluación. Para ello te pedimos que completes la siguiente ficha. Para ello considera el desarrollo de los ejercicios de esta guía. Escribe tus respuestas en el cuaderno de asignatura. Si se fijan, son preguntas de reflexión sobre cómo han trabajado cada uno de ustedes. Primero dice, ¿he realizado los ejercicios propuestos en la guía de ejercicios de comprensión lectora? Deberán ustedes comentar. ¿Los he realizado? ¿Sí? ¿No? ¿A medias? ¿He tenido algunas dificultades? ¿Cuáles? Esto nos interesa mucho y que ustedes reflexionen. ¿Cuáles son las dificultades? He tenido dificultades para concentrarme, no comprendo del todo los textos, el vocabulario es complejo. Bueno, describan allí cuáles son las dificultades. ¿Cómo han resuelto sus dudas? Comenten. ¿De qué manera han resuelto las dudas que se han ido presentando?
Han buscado en diccionario, han buscado en internet, preguntan a un amigo, al papá, no sé. O se han comunicado con sus profesores, que también es una opción. ¿Qué debo hacer en el futuro para mejorar mis aprendizajes en esta asignatura? Bueno, es una pregunta personal. ¿Qué creen cada uno que debiera hacer para mejorar en este aspecto? ¿Estoy conforme con mi desempeño? Es también personal. Si este trabajo tuviera una calificación, ¿qué nota tendría? Ya, en esto, sean honestos, no empiecen a especular ustedes con que esta nota que ustedes se pongan allí va a ir al libro. No, por favor, la pregunta no tiene ese propósito, sino que busca que cada uno de ustedes eh, se, se ponga en el rol del profesor y se autoevalúe, se autocalifique en este caso, y con ello puede tener conciencia de cuánto le falta para mejorar. Y la última pregunta es: ¿a qué me comprometo en esta asignatura cuando regrese a las clases presenciales? Entendamos de que este proceso que estamos viviendo no será eterno y en un momento vamos a regresar, y cuando lo hagamos, ojalá cada uno de ustedes haya reflexionado también a qué se puede comprometer, qué tendrá que hacer para mejorar y tener resultados más exitosos en esta y otras asignaturas también. Bien, bueno, cerramos allí. Les agradecemos el tiempo dedicado para explorar digamos, el desarrollo de esta guía, y les invitamos a seguir trabajando en esta y todas las asignaturas comprometidas en estos en estas semanas de suspensión de clases presenciales, pero en que continuamos nosotros con este aprendizaje remoto. Cuídense mucho, tengan, digamos, todos los recaudos para mantener la cuarentena en la medida que sea posible. Saludos a sus familias, que estén todos muy bien.